En primer lugar, muchas gracias por invitarme y por darme la palabra en un momento como es hoy, que justo ahora mismo faltan 2 horas para que el sol se ponga y termine este mes de ayuno, de Ramadán, que es un mes que, como sabéis, pues aparte de no comer, pues intentamos abrirnos, ¿no? Abrirnos a todo aquello que, que nos da la vida. Y en este sentido también es un poco difícil o se me hace difícil hablar, ¿no? Porque llevo este mes de ayuno que para mí lo vivo de una manera pues muy intensa, muy bonita, como un regalo, como un viaje también. Y justo cuando faltan 2 horas para terminar este mes, tener que hablar y argumentar me cuesta un poco, pero sí que me gustaría compartir una reflexión que he estado escribiendo estos días pensando en la jornada de hoy. Es una reflexión de la lectura que suelo hacer del Corán, que la hago siempre que puedo y más en el mes de Ramadán, ¿no? Creo que sí tenemos herramientas tanto para cambiar los problemas sociales como ecológicos. Siempre tenemos herramientas que están a nuestro alcance. Y si no lo tenemos o no lo conseguimos, es por esos corazones que siempre están cerrados, ¿no? La metáfora del corazón cerrado es una metáfora que en el Islam se utiliza mucho, ¿no? Porque es el órgano por excelencia. De hecho, es interesante que en el árabe la palabra para decir corazón es de la misma raíz que para decir pozo y también es la misma raíz que para decir kibla, que es la donde nos enfocamos, ¿no? Donde está el centro donde hacemos las oraciones, por ejemplo. Y desde ese corazón tenemos que mirar, ¿no? En el Corán nos dice que Dios no cambia a un pueblo hasta que éste no se cambie a sí mismo. Es decir, sí que hay, en esto discrepo un poco del compañero budista que decía que había un énfasis en la salvación individual, pero creo que en el Islam también hay un énfasis en la salvación colectiva, en las comunidades, ¿no? Se insiste siempre en las comunidades. Y este versículo del Corán es muy significativo, ¿no? Dios no cambia a un pueblo hasta que no se cambia a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que nuestra responsabilidad es transparentarnos, ¿no? Ese vaciado, que con el Ramadán a veces lo conseguimos, pero que tendría que ser durante todo el año, que es ese transparentarse para que la acción divina pase a través nuestro, ¿no? O sea, cuando hay esa pista de aterrizaje, digamos, ¿no? Ese cambio, entonces la acción divina pasa por ahí, ¿no? Eso implica dejarnos interpelar, que es algo que creo que en la modernidad olvidamos normalmente, ¿no? Ese dejarse interpelar. En el Islam hay un término clave que es la fitra. Se dice que todos los seres humanos nacemos con fitra. La fitra sería la naturaleza primigenia, el estado natural de las cosas, ¿no? Todo el mundo está en fitra y nosotros también nacemos en fitra. A medida que vamos creciendo, vamos olvidando esa fitra y nuestra responsabilidad sería volver a alcanzar esa fitra, es decir, volvernos a transparentar, a dejarnos interpelar, ¿no? Hay varios, en el Corán nos pone varios ejemplos de actitudes que hacen que muchas veces este corazón esté cerrado, ¿no? El más obvio es el kafre, el kafir, se dice en árabe, ¿no? Normalmente, a veces hay traducciones que lo traducen como el infiel, pero creo que el infiel tiene una terminología un poco complicada en nuestro contexto social porque lo asociamos pues al librepensador, a alguien que no, que se mueve por unas ideas, pero en cambio en el Islam el kafir es el kafre, porque la palabra kafre viene de kafir, y el kafre es aquel que lo reconoces por su actitud, no por sus ideas, ¿no? Es aquel que entra en tu casa y te la quema, ¿no? Ese es el kafre. En el Islam se nos dice que son aquellos que han hecho de sus deseos su Dios. Eso es muy importante, ¿no? También nos dice que son aquellos que son incapaces de respetar cualquier límite, que siempre están traspasando esos límites. Y cuando escuchaba a José María Mayarac y nos hablaba de esos límites que constantemente estamos traspasando, me acordaba de este fragmento, ¿no? Del Cafre. Dentro de los modelos
de creyentes, ¿no? De seguidores de una vía moral, que no son los cafres, en el Corán nos habla, por ejemplo, de esos riesgos que podemos correr, ¿no? Uno de esos riesgos es esa comunidad que se cree elegida por Dios, la única elegida por Dios, ¿no? Y aunque en ese momento pues está referida a una comunidad en concreto, lo podemos entender desde todos los puntos de vista y todas las creencias, ¿no? Esa tendencia que tenemos de creernos que nuestra creencia es la mejor, incluso dentro mismo de una religión, ¿no? Pues nuestro grupo donde pertenecemos es el elegido, ¿no? Y eso dificulta, obviamente, el diálogo, no solo interreligioso, sino también diálogo de todo tipo, y fomenta el sectarismo y el odio, ¿no? Eso es un modelo, una tendencia que hay entre los seguidores de las vías morales, ¿no? Otra tendencia de los seguidores de vías morales, lo que normalmente llamamos creyentes, que critica el Corán, es esos que humanizan a Dios hasta el punto incluso de divinizar al hombre, ¿no? De hacer una creencia demasiado centrada en el ser humano, un antropocentrismo, podríamos decir. El Corán nos dice textualmente que todo lo que hay en la tierra y en los cielos, absolutamente todo, está continuamente alabando a Dios. Se comporta de una manera reverencial hacia Dios. Lo que pasa es que son maneras, nos dice el Corán, que el ser humano no entiende, porque no entendemos la manera que un árbol, una piedra o una hormiga está constantemente alabando a Dios. Pero el Corán nos dice que sí que lo están haciendo. Incluso su sutileza en el Corán es tan elevada que nos dice que incluso las sombras hacen suyud. El suyud es esa imagen característica del musulmán cuando al rezar pone la frente en el suelo. Pues nos dice el Corán que incluso las sombras hacen suyud. Imaginaros, ¿no? La sutileza de donde vivimos, ¿no? Eso nos habla de de una naturaleza consciente, de un cosmos consciente. Mucho más allá, yo creo que va más allá de sacralizar la naturaleza o la tierra, cuando escuchamos que todo el cosmos es consciente, ¿no? Otro tipo de característica, de actitud de los creyentes, y en especial en el Corán se refiere a los creyentes musulmanes, es los hipócritas, ¿no? Hay una censura muy fuerte a los hipócritas. En el caso del hipócrita coránico, que es el hipócrita musulmán, es aquel que hace los actos de culto, que hace el Ramadán, que reza, pero que su corazón no está allí. Es una cuestión totalmente formal, pero se desentiende completamente. ¿Y de qué se desentiende? Dice el Corán. Pues se desentiende, por ejemplo, de la solidaridad con los huérfanos o con las personas que no tienen nada. Es decir, su actitud moral, aunque haga un elogio en la comunidad de una persona devota, creyente, su acción social deja mucho que desear, ¿no? Esos serían los hipócritas. Después, creo que en esta hipocresía, la ecología o la crisis ecológica que vivimos hoy en día es como el gran espejo, ¿no? Porque muchas veces nadie está dispuesto a reconocer que es un hipócrita, ¿no? Yo digo, no, yo no soy un hipócrita. Pero cuando veo el contexto ambiental en el que vivo, muchas veces por consecuencia de lo que yo hago, no de lo que yo pienso, veo que esa hipocresía se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en una tierra totalmente contaminada o en una sociedad totalmente enfrentada, ¿no? O sea, la hipocresía muchas veces cuando mira a su alrededor es cuando puede verse interpelado, ¿no? Otro tipo de actitud que no es tan crítica de las personas, de los seguidores de las vías morales y que en el Islam, en el Corán sobre todo, se recuerda, es ese musulmán que se queda en una primera etapa, ¿no? Que es la que no es hipócrita, pero que se limita a seguir unos ritos externos, ¿no? Eso en el Islam hay esas tres etapas y esa sería la primera, que se llama Islam. Pero después hay dos más, que es el imán y el ihsan, ¿vale? Es decir, del Islam, como entendido como pasar de un mero formalismo, tenemos que ir progresando hacia una conciencia plena, que sería el imán, una fe convencida, una fe responsable, para llegar al ihsan. El ihsan en el Islam es la espiritualidad.
es muy interesante porque la misma palabra Ihsan que utilizamos para decir espiritualidad también se utiliza para decir belleza, una cosa bonita, una cosa excelente también. Es decir, que no hay espiritualidad si no hay belleza. Y eso es, creo que volvemos al punto donde habíamos empezado, que es en esa búsqueda de la fitra, de ese estado natural, hay también esa belleza. Y esa belleza tiene que pasar por ese ejercicio espiritual, que es un ejercicio personal, ¿no? Individual. Que sea individual no quiere decir que la salvación sea individual, porque como vemos, la comunidad, el colectivo y la persona siempre están unidos. Si se pone a veces énfasis en lo individual en el Corán, es para descargar muchas veces a la persona que se está esforzando de los errores de su grupo, ¿no? Es decir, bueno, tú lo estás haciendo de una manera, no vamos a juzgarte a todos por igual, ¿no? En ese énfasis sí que hay individualidad, pero no es exclusivamente, ¿no? El individuo siempre está junto. La idea de paraíso, que en el jardín en el Corán es muy explícita porque es un jardín. El jardín paradisíaco se va en masa, no va uno solo, no está ahí. Pero no solo se va el ser humano, sino que es un jardín. Es decir, toda la naturaleza pura es ese paraíso. No no es una imagen artificiosa pensando en un ámbito que no conocemos, sino que todo lo que hay en el jardín paradisíaco lo hemos podido ver aquí, ¿no? Hay grandes ríos, hay árboles frondosos, hay buena comida, hay gente maravillosa a tu alrededor. Es decir, todo aquello que también podemos transformar en esta sociedad. Por eso cuando nos enseñan cómo sería esa vida idílica, también es una manera de interpelar que el trabajo se puede hacer aquí y ahora, ¿no? Y eso nos lleva que a veces cuando hablamos de ecología o de ecologismo, tendemos a olvidar ese aspecto de belleza, ¿no? Porque las cifras realmente son muy deprimentes, son oscuras. Y, y si solo nos quedamos con eso, pues mucha gente puede llegar al desánimo, ¿no? A la depresión, incluso al suicidio, porque dices, pues vaya mundo estamos viviendo, ¿no? Y te ves totalmente incapacitado. Y otra tendencia que hay en el ecologismo es al revés, es creerse con esa soberbia de vamos a salvar el mundo, cuando en realidad a lo sumo venimos a ser salvados, no a salvarlo, ¿no? Entonces, ese paraíso, esa fitra natural, lo que nos está pidiendo es que rebajemos el ánimo, o sea, que bajemos la autosuficiencia, esa soberbia de creernos salvadores, pero al mismo tiempo que veamos toda esa belleza, todo ese gozo, disfrutar de esas pequeñas cosas que no nos lleven a la desesperación del impotente, ¿no? Y para terminar, quería decir que en una sociedad como la nuestra, donde todas las tradiciones siempre nos han dicho que estamos interconectados, pero hoy se ve más que nunca, creo que todas esas actitudes que he ido diciendo, de todas del sectarismo, el antropocentrismo, la hipocresía, quedarnos con las formas, también las actitudes positivas de transparentarnos, de interpelarnos, todo eso está de una manera u otra en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos partes de todo eso. Cada uno de nosotros tenemos un poco de cafre, un poco de santo, un poco de hipócrita. Entonces, eso creo que también es importante para no caer en el discurso de los otros son los malos y yo soy el bueno, ¿no? Sino reconocer también toda esa diversidad de voces dentro de uno mismo, ¿no? Y ir lidiando y gestionando esas voces para irlas poco a poco callando, ¿no? Y que salga la verdadera naturaleza que es esa fitra. Y creo que más o menos he cumplido mi tiempo, o sea que os doy muchas gracias por escucharme y paso el turno al siguiente invitado.